Quiero confesarles algo. Yo sufro de un problemita, y se los quiero contar a ustedes, y no sé si me van a entender. Tengo un problemita, más bien como una especie de síndrome, que lo vivo a diario. Casi todos los días, en cada momento, en cada situación, cada día a la mañana, en diferentes etapas, de diferentes maneras. Es como una especie de síndrome, es algo extraño y quizás me entiendas, porque quizás también lo has vivido. Se llama el síndrome de los 5 minutos. 5 minutos más. Seguro les pasa en la mañana, a mí me pasa en la mañana. 5 minutos más. Hoy que encima dormimos 1 hora menos, entonces 5 minutos más. Y tienes que pararte 5 minutos más. Hay algunos que son más técnicos en esto. Entonces lo hacen de esta manera, programan la alarma y la alarma es la que te dice 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más. ¿Les ha pasado? ¿Entienden este tipo de síndrome? 5 minutos más, 5 minutos más. Lo podemos vivir en diferentes áreas de nuestra vida. A mí me ha pasado cuando era adolescente, ya hace muy poco, cuando pedía permiso a salir. Entonces mi mamá o mi papá me decían 1 hora. Esta es la hora que te tienes que volver. ¿Y qué pasaba conmigo? Yo estaba en ese lugar y empezaba a mirar la hora, que ya se estaba acercando la hora que tenía que estar en casa. Entonces miraba la hora. Está buena la conversación, 5 minutos más. 5 minutos más. 5 minutos más. Y de pronto, ya esos 5 minutos habían pasado y habían pasado otros 5 y otros 5 y de pronto ya me encontraba que ya llegaba a casa y comenzaba a tener problemas. A lo mejor el problema era para ese día o el problema era para la siguiente salida, ¿no? Entonces, esos 5 minutos decían algo. Esos 5 minutos nos complicaban. Mi hija, Natalie, tiene 6 años y ella, cuando le decimos, Natalie, acostarse, o Natalie, vamos, o Natalie, deja de jugar, o Natalie, deja de ver eso que estás viendo, y ella dice, 5 minutos más. 5 minutos más, 5 minutos más. O sea que de niños nosotros traemos este síndrome de 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más. Y lo vivimos en diferentes áreas de nuestra vida. En diferentes formas existen estos 5 minutos, esta especie de síndrome. Por ejemplo, una más y ya. Una copita más y ya. O sea, esos 5 minutos se transforman en algo más. 5 más. Por ejemplo, una miradita más a esa página o a esa red social, 5 minutos más. Una miradita más, y vemos que esto pasa y se nos pasa el tiempo. 1 hora más en esta serie, un capítulo más, si eso sí les pasa. Un capítulo más. No, y ya son las 3 de la mañana. 1 más. Y avanza, y pasa, otro más. Un viaje más. Una salida más, una vez más, un zapato más, mujeres, uno más, un zapatito más. Y podemos llevarlo a tantas áreas de nuestra vida y esto muestra la gran inmadurez que tú y yo traemos. Sí, este síndrome de los 5 minutos nos molesta porque al final de todo nos damos cuenta que Y miren esto, seamos maduros y pensemos, 1 minuto más o una más no te da más. Luego cuando tú viste que llegaste tarde, que perdiste el tiempo, que te acostaste a las 3 de la mañana y tenías que pararte a las 7 y tú viste esa serie más, ese capítulo más y todo eso más, no te da más. Tú después revisas para atrás y dices, en realidad, y nos lamentamos, en realidad no era para más. Y nos damos cuenta y decimos, a lo mejor no usa esa palabra, pero dices, qué maduro fui. No la usas, pero de alguna manera, algo en ti, la conciencia que hablábamos la semana pasada, te dice, falta de inmadurez. Falta de madurez. Y ahí nos damos cuenta que no sabemos poner límites a nuestra vida. Nos cuesta poner límites con nosotros mismos.
Y bueno, y esto es lo que estamos hablando en esta serie llamada Mejores Decisiones, Menos Lamento. En la primera parte estuvimos haciéndonos una pregunta. Esta serie se trata de 5 preguntas y durante los 5 capítulos que hemos visto, ya hemos visto con este 4, la próxima semana finalizamos con el 5º y nos hacemos una pregunta. Y la primera pregunta era la pregunta de la integridad. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿O soy ese que se mira al espejo y se vende y se autoengaña? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? La segunda pregunta es la pregunta del legado. ¿Qué historia quiero contar? ¿Cuál es la historia que yo quiero contarle a mis hijos y a mis nietos? ¿Qué historia es la que yo quiero contar acerca de mi vida? De acuerdo a las decisiones que tomo una y otra vez, ¿cuál es la historia que quiero contar? Contamos la historia de nuestra vida, decisión tras decisión. ¿Cuál es la historia que yo voy a contar? La tercera pregunta es la pregunta de la conciencia, la que veíamos la semana pasada. ¿Hay alguna tensión que merezca mi atención? ¿Hay alguna tensión? ¿Hay algo que me pone tenso? ¿Hay algo que no me da paz? ¿Hay algo que me hace ruido? Los que vieron a Spider-Man, ¿cuál es la punzada? Eso que, si no viste a Spider-Man no importa, pero los que sí la vimos, ¿cuál es la punzada? Algo que te dice, alerta, hay algo. ¿Cuál es la atención que no estás prestando atención? Y esa era la pregunta de la conciencia. Y hoy estaremos viendo la pregunta de la madurez. La pregunta de la madurez. Porque es verdad, casi todos nosotros nos sentimos maduros. Nos creemos maduros, ¿no? Normalmente no decimos soy un necio. Decimos soy un necio cuando ya la embarramos toda. Cuando ya echamos todo a perder y estamos ahí lamentándonos en esta parte y ahí decimos, ay, la verdad fui un necio o estoy siendo un necio. Pero no acostumbramos a vernos como inmaduros. Normalmente nos creemos más maduros que otros. Vemos la televisión, vemos a otras personas tomar decisiones inmaduras y uno dice, yo no soy así. Yo no soy así. Y empezamos a autoengañarnos y a hacernos creer a nosotros mismos que no somos inmaduros y que esto no nos va a pasar a nosotros. Y para trabajar la sabiduría en nosotros, para ser sabios y ser maduros, en la primera parte de esta serie vimos un versículo que hoy también aprovechamos de revisarlo y es una frase que dijo el rey Salomón, el hombre más sabio de la época. Él dijo lo siguiente: el prudente ve el peligro y lo evita. Y esto les dije, apréndanse esto. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto, el necio, el inmaduro sigue adelante. ¿Y qué pasa? Sufre las consecuencias. El sabio a lo lejos, porque ¿quién es alguien sabio? Alguien sabio es alguien que conecta la vida, conecta lo que hace en el presente, traerá consecuencias en el futuro. Todo está conectado, para bien o para mal está conectado. El prudente o el sabio ven el peligro y lo evita. Ese es alguien sabio. Normalmente creemos a alguien sabio como un viejito ahí sentado en un lugar donde todo el mundo le va a hacer preguntas. Alguien sabio es alguien que conecta la vida. En otras palabras, alguien como tú y como yo podemos ser sabios si conectamos la vida, nuestro presente con nuestro futuro. Vamos a estar hablando un poquito más de eso hoy. Y el imprudente ve el peligro y sigue adelante. ¿Cuál es el problema? Entonces esto lo veíamos y esto nos muestra hoy día cómo tú y yo podemos ser sumamente inmaduros. Entonces, ¿por qué somos así? ¿Por qué nos comportamos de esta manera? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué el ser humano tiende a ser tan porfiado? Tendemos a la necedad. En vez de ser sabios, ¿por qué lo somos? ¿Por qué funcionamos así? Entonces, la pregunta de la madurez es la siguiente: ¿qué es sabio hacer? Esta es la pregunta que nos vamos a hacer hoy. ¿Qué es sabio hacer ante cualquier circunstancia? ¿Qué es sabio hacer? Y les voy a estar mostrando durante este mensaje qué es sabio hacer. Y esto nos va a mostrar muchas luces. ¿Por qué? Porque nos encanta vivir al límite.
Nos encanta estar como al borde del precipicio, al borde del caos, al borde de los problemas. ¿Qué es sabio hacer? ¿Por qué? Porque normalmente nos hacemos estas preguntas. Lo legal y lo ilegal. Lo responsable versus lo irresponsable. Lo moral versus lo inmoral. Lo honesto o lo deshonesto. Lo saludable o lo perjudicial. Entonces, estamos como tambaleando en estas dos cosas. En una cosa o en otra. Esto es sabio, esto es bueno, esto es malo, esto lo hago. No quiero que te hagas esa pregunta. La pregunta ¿es sabio tomar esta decisión? Lo que estoy haciendo es sabio, porque esto es nuestra excusa. ¿Es sabio tomar la decisión? Es la pregunta que vamos a aprender para no estar viviendo al límite, para no estar chocando todo el tiempo al borde del precipicio, no estar suponiendo lo que vamos a hacer, sino preguntarnos, ¿es sabio hacer esto? ¿Por qué? Porque mire, estas suposiciones son interesantes. Si no es malo, entonces es bueno. Si no es ilegal, entonces es permitido. Si no es inmoral, entonces es aceptable. Y si no rebasa la línea, entonces está bien. ¿Se dan cuenta que vivimos en nuestra necedad? Vivimos haciendo suposiciones. Vivimos dentro de estas suposiciones. Entonces tomamos decisiones que no es ilegal. Es que no es inmoral. Es que no es malo. Pero los resultados no son los que esperábamos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué llegamos a este punto? Nos preguntamos, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo haber hecho esto? ¿Qué tiene de malo hacer esto? Si no es ilegal, si no es inmoral, ¿qué tiene de malo? Y esas suposiciones que vivimos todo el tiempo nos hacen un poquito más adelante llegar a tomar decisiones que luego lamentamos. ¿Qué tiene de malo? Y esa es la peor excusa que tú y yo tenemos. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuán cerca puedo estar de la maldad sin hacer una maldad? Sin que sea malo. ¿Cuán cerca puedo estar de la corrupción sin ser corrupto? Y esta es para los religiosos. ¿Cuán cerca puedo estar del pecado sin que sea pecado? Los jóvenes se hacen la pregunta, ¿la mano dónde es? ¿Dónde es pecado? ¿Hasta dónde puede llegar la mano para que no sea pecado? ¿Cuán largo puede ser el beso para que no sea pecado? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Porque, sentimos que está bien si simplemente no es pecado. Es que hay muchas cosas que no son pecado y te hacen daño en la vida. Y el religioso se pregunta, ¿cuán cerca puedo estar del pecado sin pecar? Y nos gusta jugar en eso. ¿Cuán cerca puedo estar de la corrupción sin ser corrupto? ¿Cuán cerca puedo estar de la maldad sin ser alguien malo? Y eso nos hace tomar decisiones que luego lamentamos. Y lamentamos y nos decimos, ¿cómo me metí en esto? No sé cómo llegué a hacer esto. Porque tu excusa siempre fue, ¿qué tiene de malo? Entonces, mientras tú te preguntabas, ¿qué tiene de malo? Y te excusabas, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Llega un momento que te lamentas y dices, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué a tomar tal decisión? Justamente he tomado decisiones en algún momento y justo esta semana me he estado preguntando, ¿cómo llegué a tomar esa decisión? No era malo, pero ¿cómo llegué a pedirle ese favor a aquel persona? ¿Cómo llegué a eso? ¿Por qué? Porque en un momento me dije, no es malo pedir ese favor. Pero no me pregunté si era sabio pedir ese favor. Y si yo me hubiese preguntado, ¿es sabio
pedir ese favor, yo te aseguro que no hubiese tomado la decisión. Ahora les voy a contar que... No les voy a contar que... Se muere Mari. Estaba sufriendo. Mira, hay algo muy interesante. Salomón escribió un proverbio que me encanta. Yo lo he enseñado otras veces. Hay un proverbio muy bueno, que es tan bueno como el anterior y tiene que ver con esto. Mira, dice así: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con sabios anda, o sea, el que sabe juntarse con personas que conectan la vida, entonces yo voy a volverme como esa persona, sabio. Buenísimo. Sigue diciendo, porque está la parte bien y ahora viene la advertencia. El que con necio se junta, ¿qué debería decir? Necio se vuelve, en otras palabras. Si con los sabios me vuelvo sabio, con los necios me vuelvo necio. Y esa es la peor excusa que tú y yo ponemos. Eso es una tremenda excusa. Van a ver por qué. Porque decimos, bueno, yo voy a salir con aquellos amigos, pero yo no soy como ellos. Yo no voy a hacer lo que hacen ellos. A mí no me va a pasar esto. Yo no hago esto. Entonces sentimos de que como yo me puedo juntar con ellos, pero yo no voy a hacer lo que hacen ellos. ¿Les ha pasado? ¿Lo han escuchado en sus hijos? Y seguramente se lo dijeron ustedes a sus padres. A mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser como él, como ella. Tú ya vas a salir con tus amigos. Es que yo no voy a ser como ellos. Y fíjate que Salomón hace una diferencia en este versículo porque dice lo siguiente: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. No dice, mira, si tú te juntas con sabios te va a volver sabio. Si tú te juntas con necios te va a poner necio. No, dice que va a salir mal parado. Rápidamente les cuento algo que me pasó. Estaba adolescente, tenía unos 16 o 17 años. Fue de esos días donde mamá decía no, no quiero que vaya, no me gustan aquello, si a mí no me va a pasar, no, yo no soy como ellos, solamente vamos al mismo lugar, pero no soy como ellos. Bueno, fuimos a una fiesta, incluso iba con mi hermano, así que la culpa es de él porque es 5 años mayor que yo, entonces fuimos con mi hermano y estábamos con los amigos, termina la fiesta que nos invitaron, era cerca de casa y todo. Cuando veníamos de vuelta, se nos suman otros amigos o los que vivían cerca nuestro, que mi mamá ya me había advertido por ellos, no te juntes con ellos y todo. Entonces, bueno, veníamos de vuelta con estos amigos, llegábamos al lugar, o sea, veníamos de vuelta y en un momento uno de ellos, que venían, éramos 4 y otros 2 que venían un poco más atrás y eran medio malandrosos. Entonces, uno de ellos se roba el espejo de un auto. Lo rompe, solamente para romper nada más, y rompe el espejo. Nosotros miramos, yo no lo hice. Y seguimos. Más allá, cuando ya estábamos despidiéndonos para ir, vemos que viene el auto sin un espejo y se mete, para ahí, se bajan 3 tipos, rapidísimo. Mira, 2 venían con palas de esas palas. O sea, si nos pegaban, además nos enterraban. Y venían con cal. No, venían con palas. 2 venían con palas y uno con un bate. Nunca había visto un chileno con un bate. Entonces, y no he visto tampoco. Y esos tipos llegan, curiosamente los 2 que hicieron eso salieron más rápido que nosotros. Como nosotros no habíamos hecho nada, nos corrimos y nos agarran a palo y a palazos. Le pegan a un amigo, entonces mi hermano se devolvió, yo me devolví porque estaba mi hermano, tratamos de sacar a mi amigo, nos dieron, a mí casi me sacan el codo, nada, o sea, una paliza que nos dieron, de verdad. Yo tenía 16 años. Fue horrible vivir eso, horrible. Bueno, el punto es que yo no fui como esos, que mi mamá ya me había advertido. Esa era mi excusa, que yo no soy como ellos, yo no voy a ser necio. Pero es que no tienes que salir como necio, saldrás mal parado. Y sí, salí bien mal parado. Entonces, esa es nuestra excusa. Debemos dejar las excusas. Todo el tiempo nos estamos llenando de excusas
no es ilegal, no es inmoral, no es pecado, no es esto, pero no es sabio. Y esa es la pregunta de la madurez. No es sabio hacerlo. ¿Por qué? Piénsalo bien. Tu mayor lamento, seguramente lo tienes ahí, tu mayor lamento estuvo precedido por una serie de decisiones poco sabias. Piénsalo. Yo acabo de contar, no les conté qué era, pero o sea, si yo me hubiese dado cuenta de la serie de malas decisiones, era por falta de sabiduría. No si era ilegal o legal, si era bueno o era malo, si era pecado o no era pecado. Eran decisiones poco sabias. Piensa en eso. Piensa en aquello que tú hoy te lamentas. Es una serie de malas decisiones con poca sabiduría. Por eso es tan importante hacernos esta pregunta. ¿Qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer ante esto? ¿Qué es sabio? ¿Qué es sabio hacer? Y vamos, deja de preguntarte si es bueno, es malo, si es inmoral o no, si es pecado o no es pecado. ¿Es sabio hacerlo? ¿Es sabio tomar esta decisión? ¿Es sabio ir? ¿Es sabio quedarme? ¿Es sabio hablar con esta persona? Ante cualquier decisión que tengas que tomar, pregúntate, ¿es sabio hacerlo? ¿Es sabio firmar? ¿Es sabio ir? ¿Es sabio ver? ¿Es sabio comprar? ¿Es sabio lo que estoy haciendo? El apóstol Pablo escribió una carta y es increíble cómo tiene tanta relevancia y esta carta está escrita ahí, él escribió a los Efesios ahí por el año 62 después de Cristo, escribió a una ciudad portuaria que era Efeso y empezó a hablarle a ellos acerca de algo muy similar con respecto a la sabiduría. Y él les dice, mira, así que tengan mucho cuidado de cómo viven. Tengan cuidado, tomen cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, agarrando todo lo que tienen encima, viendo el peligro y darle igual. No vivan así, vivan como sabios, gente que conecta su presente con su futuro. No vivan así. Y sigue diciendo, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en los días malos. ¿En esos tiempos había días malos? Sí. ¿Hoy hay días malos? Sí. ¿Qué te dice? Mira, hay una tendencia, el mundo tiene una tendencia a ser malo, a que las cosas vayan para abajo, vayan mal. Entonces no haga como hacen todos que siguen la corriente. Sean sabios, conecten, aprovechen cada oportunidad que tienen. Y esa oportunidad, en cada decisión, en cada situación, aprovechen de hacerse la pregunta, ¿es sabio? ¿Es sabio tomar esta decisión? ¿Es sabio hacerlo? Y eso nos va a traer luz, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y lamentarnos menos también. ¿Cómo estarían tus finanzas si hubieses hecho la pregunta? ¿Es sabio? ¿Cómo estarían tus relaciones? Tu vida relacional, a lo mejor amorosa, pero también tu vida relacional, amistades. ¿Cómo estarían tus relaciones si antes de iniciar una relación, antes de iniciar un negocio, antes de iniciar algo, te hiciera la pregunta, ¿es sabio tomar esta decisión? No si es bueno o es malo, no si es ilegal, porque muchas cosas son legales, pero son malas para ti. Pero peor, son sabias. Y hay cosas que son súper buenas, pero no son sabias. Entonces, ¿cómo estaría si hubieses dedicado tiempo a Dios para hacerte esta pregunta? ¿Es sabio? ¿Es sabio? ¿Es malo faltar a la iglesia? Sí, van a decir, no. ¿Es bueno venir a la iglesia? ¿Es ilegal no venir? ¿Es legal venir? ¿Es inmoral no hacerlo? ¿Es pecado no venir a la iglesia? Nada de eso. ¿Es sabio quedarte en casa?
chateando en vez de venir a escuchar? Tú te haces la pregunta. ¿Es sabio hacer lo mismo cada domingo en vez de venir y qué bueno que vine? ¿Y si cada domingo fuera así? ¿Y si cada grupo de vida fuera así? ¿Es sabio estar conectado con lo que Dios quiere hacer en mi vida? No estamos hablando si es bueno, si es malo, si es pecado. Gente me dice, no pude ir el domingo. Y como si yo le digo, está bien. ¿Pero es bueno para ti hacerlo? Sí. ¿Es sabio para ti hacerlo? Sí. Entonces elige hacerlo, no depende de mí. A mí me da mucha risa cuando la gente cree que venir es hacerme un favor a mí. O llegar temprano, hacerme un favor a mí. No me está haciendo ningún favor. Qué bueno, me alegra. Pero es para ti. Es para ti porque algo, quizá por la música, quizá por algo, por una conversación que tengas previa o después de la reunión, algo, Dios va a mostrarte. Y eso es sabio. Eso es muy sabio. La ausencia de eso no significa que sea legal, inmoral o malo o pecado. Pero sí es bueno hacernos la pregunta, ¿es sabio o no es sabio? Fíjense cómo podemos llevar este concepto en cada circunstancia. ¿Qué es sabio hacer? Y esto es muy interesante porque ahora vamos a ver cómo es sabiduría conectada con nuestro pasado, presente y futuro. Miren esto. A la luz de mis experiencias pasadas, miren esto, a la luz de mis experiencias pasadas. En otras palabras, saco mis experiencias pasadas, buenas o malas, las pongo ahí bajo una luz y digo, ok, a la luz de esto, a la luz de mis experiencias pasadas, mis circunstancias actuales, lo que hoy estoy viviendo, mi pasado, ahora mi presente, observamos el presente, mis circunstancias actuales y de mis sueños o anhelos futuros, ¿qué es sabio hacer? Ante una decisión, a ver, chequemos, algo como lo que tengo que decidir ahora, miremos para atrás. ¿Cómo fueron mis experiencias pasadas ante esto? Vamos a ponerle luz a eso. Ante esa experiencia pasada, ante las circunstancias que vivo hoy, y ante las cosas que anhelo, sueño para mi futuro, ¿es sabio tomar esta decisión? Miren qué interesante sería que cada una de nuestras decisiones nos hagamos esta pregunta. Miro para atrás, echo una revisada, reviso cómo estoy viviendo y con lo que yo quiero conectar a futuro. ¿Es sabio hacer esto? Vamos. No es malo, bueno, ilegal, moral, inmoral, moral, pecado, no pecado. ¿Es sabio hacerlo? ¿Es sabio tomar esa decisión? Ante estas tres cosas, es tan interesante. No se trata de que vaya al pasado y solamente te lamentes. Es ver, revisar lo que ya he hecho, las decisiones que ya he tomado, las experiencias que he vivido. Las conecto con mi presente, mi circunstancia actual. Y conectado con eso que decíamos hace un par de semanas, con la historia que quiero contar. Es sabio tomar esa decisión. Otro ejemplo. Imaginen esto. Ustedes acaban de salir de una relación. Espero que no, pobrecito. No, pero acaban de salir de una relación romántica. Y hay una situación complicada en tu vida. Supongamos que estás en esa situación. Pensemos, pónganse todos en esa situación. Es que yo no quiero, no importa si es un juego. Es un juego. Ahora no vaya a alucinar. Pero mira, ¿qué pasaría si de pronto viene la oportunidad de salir con alguien más? Al mes después, tienes la oportunidad de salir con alguien más. Acaba de salir una situación de una relación y ahora en un mes tienes la oportunidad de una nueva relación. ¿Es ilegal? ¿Es inmoral? No. ¿Es pecado? ¿Es sabio? Pobre persona que ahora tiene que agarrarse el cacho tuyo, ¿no?
Pobre persona que ahora estuvo dolido, salió de la relación, ahora te mete, no, pobre el otro. O ni hablar cómo está el otro, ¿no? ¿Es sabio? ¿Se dan cuenta la diferencia entre preguntarnos las excusas de siempre a preguntarnos, ¿es sabio hacerlo? Porque ese es nuestro problema, ya se los dije, pero se los repito. Creemos que debemos tomar decisiones porque no son inmorales, no son ilegales, no son pecados. Y creemos que entonces eso me da libertad para llegar y tomar las decisiones que quiero. Pero no son sabias. Y como en este ejemplo hay muchas cosas que no son sabias que tomes esas decisiones. Páselo por este filtro, ese mismo ejemplo. Ante las circunstancias pasadas que acabo de vivir, con esta relación quebrada recién, ante mis circunstancias actuales, estoy dolido, estoy con una pena, estoy con una situación. Y ante mis sueños y anhelos que deseo en esa área, ¿es sabio entrar en una relación si todavía estoy en esto? Y ahí tú decides. ¿Qué si aplicaras esto en cada decisión de tu vida? ¿Qué si cada vez que te toque decidir algo, te hagas esta pregunta ante la luz de mis historias pasadas, de lo que yo ya viví, entre lo que estoy viviendo hoy y lo que yo quiero a futuro? ¿Es sabio tomar esta decisión? Y seguramente cambiaría muchísimo. ¿Alguna excusa más que tú y yo nos ponemos? Si no le hago daño a nadie. Si yo tomo esta decisión, no le hago daño a nadie. ¿Lo han dicho? ¿Lo han escuchado? Lo tengo bajo control. Esto está controlado. Tranquilo. Mira, no usamos la palabra control, pero muchas veces decimos, tranquilo. Eso está diciendo, mira, yo lo tengo bajo control. No. La ley, si hago esto, la ley no lo prohíbe. No está mal. Total, Dios me perdona. Fíjate qué interesante que todas son verdad. Todas pueden ser verdad, sobre todo la última. Sí, Dios te perdona. Pero las consecuencias son tuyas enteritas. Y Dios tiene tanta misericordia que a veces incluso puede alivianarte las circunstancias. Pero muchas veces no te las quita, las vives. Las tienes que vivir. A veces Dios puede librarte un poco de eso. Si tú te arrepientes, si tú se lo entregas a Dios, mira, Él te va a perdonar. Pero el que se lleva el problemazo eres tú. Entonces jugamos con esas verdades y las aplicamos como excusa a nuestras malas decisiones. Eso es lo que debemos evitar, y esto lo evitamos simplemente con una pregunta. ¿Es sabio hacerlo? Porque muchas veces esas excusas nos llevan al borde del precipicio. ¿Y qué estás esperando? ¿Caerte para darte cuenta? O en ese lugar tomar la decisión. La mayoría de la gente dicen que aprende en el borde del precipicio. Pero los sabios toman un margen antes de estar al borde del precipicio. ¿Y cómo tomar ese margen? Haciéndonos esta pregunta. ¿Es sabio hacerlo? ¿Es sabio tomar esa decisión? ¿Dónde estarían tus finanzas? ¿O dónde van a estar tus finanzas haciéndote esta pregunta? ¿Dónde está tu nivel de relaciones? ¿Dónde van a estar tus negocios? ¿Dónde van a estar todas tus decisiones? ¿Dónde va a estar tu vida espiritual tomando decisiones preguntándote esto? ¿Dónde va a estar tu vida? Seríamos más sabios y dejaríamos de arrancarnos de esa pregunta que se nos viene. Estoy siendo inmaduro. No nos hacemos la pregunta, pero cuando ya estás lamentado dices, ay, qué tonto que fui, o cómo me metí en esto. Puedes preguntártelo. Y Dios
toma cuidado de esto. Lo acaba de hacer el apóstol Pablo mostrándonos esto que le decía a los efesios y cómo esto nos pega a nosotros. Pero si tú revisas su palabra, te vas a encontrar con un montón de veces, ni hablar los proverbios, un montón de veces donde nos está diciendo, es sabio, nos invita a decirnos, nos da la advertencia, mira, si tú eres sabio te va a pasar esto, si tú eres necio te va a pasar esto. Está llena de esas advertencias. ¿Por qué? Porque Dios no está buscando que tú andes jugando entre lo bueno y lo malo, lo legal y lo ilegal, o lo inmoral o lo moral. Dios no está preocupado de eso. Él sabe que tu naturaleza te va a llevar al precipicio todo el tiempo. Pero antes de que entre al precipicio, Dios te dice, sé sabio, date un margen y hazte la pregunta. Antes de tomar esas decisiones en tu vida. A la luz de mis experiencias pasadas, mis circunstancias actuales y de mis sueños y mis anhelos que tengo a futuro, ¿es sabio hacerlo? ¿Qué es lo más sabio? Y desde ese lugar, tener esa madurez para hacernos la pregunta, seguramente vamos a tener mejores decisiones y menos lamentos. Oramos. Dios, yo te doy las gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por tu amor y tu cuidado en nuestras vidas. Gracias porque tú pusiste tu palabra escrita, Dios, para que nosotros podamos ver lo que otros hombres vivieron, sus propias experiencias, sus propias vidas puestas en escritos, inspirados por ti, para que nosotros tomemos mejores decisiones y nos hagamos preguntas valientes, tan valientes como esta. ¿Es sabio hacerlo? Es la mejor decisión, es la decisión más sabia ante la toma de decisiones. Dios, ayúdanos y danos la valentía para hacernos la pregunta en los momentos adecuados y así evitar mayores lamentos. Dios, ayúdanos y danos esta semana para preguntarnos, para indagar en nuestras experiencias pasadas, Señor, mirar nuestras circunstancias actuales y estar conectados con nuestro futuro y lo que tú quieres para nosotros en él. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.